¿Por qué es importante no olvidar los casos como el de Valentina? Valentina hace unos días concedió una entrevista a un medio mexicano en el cual por primera vez se dejó ver después del ataque que sufrió a manos de la influencer Marianne N. Si bien se observa físicamente bien a Valentina, no sabemos los daños psicológicos que toda esta situación le pudo haber dejado. ¿Saben qué? Creo que es muy importante tener tacto a la hora de opinar acerca de este tipo de temas, ya que son bastante delicados para la víctima, para su familia. Y pues en la entrevista ella misma comenta las secuelas que ha tenido a causa de este ataque tan brutal que sufrió. Y a la fecha todavía tengo secuelas. No voy a recuperar mi capacidad al 100% de los pulmones. Todavía a veces me duelen los pulmones. No puedo caminar mucho, me canso. Tengo 3 heridas en el pecho, 3 en la espalda, 2 en el cuello, 5 en la mano, 1 en la cabeza, otra en la nariz y 1 en la pierna. Me hace muy feliz ver a esta chica que se está recuperando, que aparentemente luce bastante bien. Como les digo, no sabemos qué tanto es el daño psicológico, el trauma que puede estar pasando, y la verdad, qué padre que haya regresado a redes. Lo que Valentina sufrió, creo que sin duda todos pensamos que es un ataque completamente brutal, un ataque horrible que no le deseo a nadie nunca. Valentina misma comenta que el ataque obviamente fue planeado por parte de Marianne N. y una amiga de Marianne N. y amiga en común de Valentina que se llama Aintzane, algo así. Ya se ha detenido a esta chica y a un implicado más, pero escucharlo de la boca de Valentina, la verdad es que sorprende bastante. Y la acompañé y después de 10 minutos se me hizo muy raro que siguiéramos ahí. Y entonces le dije que había que salirnos. Y ella me dijo que sí. Y cuando salí, Marianne me atacó. El simple hecho que imaginemos que tenemos una amiga que nos dice que planea hacerle daño a alguien más y tú estés de acuerdo, realmente eso es completamente enfermo, maquiavélico y horrible. Valentina también habló acerca de la revictimización que ha sufrido en redes y lo triste que fue ver que las personas le deseaban la muerte. El yo tener que luchar por mi vida y que encima la gente esté en mi contra es algo que principalmente no logro entender. No sé qué pasa por la cabeza de esas personas. El creer que pueden opinar si tengo el derecho de vivir o no es difícil. En todo este proceso de su recuperación para ella ha sido bastante difícil. Creo que si recuerdan, les dejo por aquí el video que hice anteriormente hablando justo acerca de este tema, así que vayan a verlo. Y Valentina habla de lo difícil que ha sido para ella ver este tipo de comentarios y hasta la fecha, si ustedes van a las redes de Valentina, se van a dar cuenta que todavía existen bastantes comentarios de personas diciendo tontería y media acerca de que nosotros estamos con Marianne y ese tipo de cosas. También algo muy importante que Valentina dijo en esta entrevista fue que ella desea un cambio en nuestras leyes. Ella desea que las condenas hacia los menores de edad que cometen este tipo de delitos sean condenas severas. Me gustaría poder reformar la ley y que los menores reciban realmente la condena que merecen por sus actos. Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En el artículo 3 de esta ley, en la fracción primera, nos dice: se entiende por adolescente persona cuya edad está entre los 12 años cumplidos y menos de 18, ya que pudimos ver que en redes las personas estaban bastante molestas y mostraban gran indignación de la posible pena que enfrentaría Marianne. Ya como todos sabemos, este influencer cometió el delito cuando tenía 17 años. En 2020 fueron denunciados en la Ciudad de México 1,388 delitos, en los cuales los responsables tenían entre 13 y 17 años, mientras que en el 2021 la cifra fue de 2,166, lo que implica un aumento del 56%, informó la Fiscalía General de Justicia local. ¿Es necesario reformar las leyes de justicia penal para adolescentes en nuestra sociedad? El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, SIJPA. Este protege derechos de población de 12 a 17 años en conflicto con la ley. No persigue un fin punitivo, sino uno socioeducativo, es decir, parte de la máxima de proveer todos aquellos bienes necesarios para la reinserción y reintegración social y familiar, en condiciones que permitan tener una vida con autonomía, aunque las y los adolescentes cuenten con los mismos derechos y garantías que las personas adultas, por edad y madurez, requieren de una protección jurídica reforzada. En este contexto, por mandato constitucional, las autoridades deben garantizar
garantizar su interés superior en todas las medidas que les involucren, como los procedimientos que existen en el marco del acceso a la justicia para adolescentes en conflicto con la ley, que sigue pendiente en la agenda política. Esta es una de las razones por las cuales muchas personas se sentían enojadas con las leyes que tenemos actualmente, porque la influencer Marianne N. no va a recibir una pena mayor de 5 años. Entonces muchas personas decían, si esta chica planeó todo junto con la otra amiga, quiere decir que esta chica ya sabía lo que iba a hacer y que probablemente al ella saber que era menor de edad iba a tener una condena menor de lo que realmente merecía. Pero creo que al final Marianne estaba tan acostumbrada a una vida de lujos y una vida de poder que para ella se le hizo fácil cometer este acto al pensar que iba a salir muy rápido de esta situación con dinero. En la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el artículo 5, nos dice: para la ampliación de esta ley se distinguirán los grupos etarios 1, 2 y 3. En la fracción primera nos dice de 12 a menos de 14 años. Segundo, de 14 a menos de 16 años. Y tercero, de 16 a menos de 18 años. Los grupos etarios son categorías en los que se divide la población mediante su edad. Esto sirve para organizar a las personas en rangos de edades específicos y facilita estudios o toma de decisiones, ya sea en salud, en educación, en trabajo, etc. En el artículo 27 de esta misma ley, racionalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares y de sanción. Las medidas cautelares y de sanción que se impongan a las personas adolescentes deben corresponder a la afectación causada por la conducta, tomando en cuenta las circunstancias personales de la persona adolescente, siempre en su beneficio. Artículo 145. Reglas para la determinación de medidas de sanción. En el párrafo 5 nos dice: la duración máxima de las medidas de sanción que se podrá imponer a las personas adolescentes que al momento de la comisión de la conducta tuvieran entre 16 años y menos de 18 años será de 5 años. Hay que entender que esto solo aplica en casos graves, que son homicidio calificado, secuestro, violación tumultuaria, delincuencia organizada y trata de personas. Para otros delitos se impondrán medidas alternativas o sanciones menos severas. Artículo 155. Las medidas de sanción que se pueden imponer a las personas adolescentes son las siguientes: medidas no privativas de la libertad, amonestación, apercibimiento, prestación de servicios a favor de la comunidad, sesiones de asesoramiento colectivo y actividades análogas, supervisión familiar, prohibición de asistir a determinados lugares, conducir vehículos y de utilizar instrumentos, objetos o productos que se hayan utilizado en el hecho delictivo, no poseer armas, abstenerse a viajar al extranjero, integrarse a programas especializados en teoría de género, en casos de hechos tipificados como delitos sexuales, libertad asistida, medidas privativas o restrictivas de la libertad, estancia domiciliaria, internamiento y semi-internamiento o internamiento en tiempo libre. Como vemos, el sistema de justicia penal para adolescentes busca equilibrar la protección de los derechos de los adolescentes con la responsabilidad por sus actos. Sin embargo, creo que a estas alturas existen muchísimos debates si sobre las leyes deberían ser reformadas, si deberían ser más severas o si realmente requieren modificaciones. Argumentos a favor de reformarlas. Gravedad de ciertos delitos. Algunos adolescentes cometen crímenes con plena conciencia de su impacto, lo que genera dudas sobre la proporcionalidad de las penas. Uso de vacíos legales. En ciertos casos, jóvenes pueden cometer delitos graves sabiendo que las sanciones son menores, lo que podría incentivar la impunidad. Reincidencia. Algunos estudios indican que ciertos adolescentes reinciden en conductas delictivas, lo que cuestiona la efectividad de las medidas actuales para su rehabilitación. Responsabilidad y madurez. Se argumenta que adolescentes de 16 y 17 años poseen la capacidad cognitiva para entender la gravedad de sus actos, por lo que deberían enfrentar consecuencias más severas. Prevención del delito. Penas más estrictas podrían disuadir a los menores de cometer delitos, especialmente cuando son conscientes de la levedad de las sanciones actuales. Argumentos en contra de reformarlas. Enfoque socioeducativo. El SIGPA se basa en la reintegración social de los adolescentes, considerando que el castigo punitivo no es la solución para su rehabilitación. Enfoque en la reinserción social. El sistema actual prioriza la rehabilitación sobre el castigo, lo que busca evitar que los adolescentes se integren a un círculo de criminalidad. Riesgo de criminalización temprana. Endurecer penas podría tener efectos adversos, dificultando la reintegración de los jóvenes y aumentando su contacto con el crimen organizado.
Factores estructurales. Muchos adolescentes en conflictos con la ley provienen de contextos de vulnerabilidad, por lo que el problema no siempre radica en la ley, sino en la falta de oportunidades educativas y laborales. Casos de adolescentes cometiendo crímenes violentos. Caso Fátima. Creo que a estas alturas la mayoría ya han escuchado el caso Fátima, el cual fue un caso muy triste, muy delicado, que aquí en México ha causado una indignación bastante grande por cómo las autoridades tomaron este caso. Este suceso ocurrió el 5 de febrero de 2015 en el municipio de Lerma, en el Estado de México. Cuando ocurrió este crimen, Fátima tenía tan solo 12 años. Fue atacada por 3 de sus vecinos cuando ella regresaba de la escuela. Ella regresaba con su amiguita, la cual vivía en unas casas antes que la de ella. Entonces su amiguita se queda en su casa, Fátima sigue su camino y ahí es atacada por 3 de sus vecinos, los cuales se llamaban José Juan Hernández Truceño, Luis Ángel Atay de Reyes y José Misael, siendo este último menor de edad, los cuales atacaron de una forma completamente brutal a Fátima, lo cual terminó con su vida. El actuar de las autoridades, la verdad es que fue demasiado deficiente en este caso. Su familia tuvieron que huir del estado donde ellos vivían e irse a diferentes estados, cambiar su vida por completo. A pesar del dolor de haber perdido a su hija, sufrieron la revictimización de parte de la fiscalía, que no les hicieran caso. Los padres de Fátima trataron de hacer todo conforme a la ley. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el estado les dio la espalda. Hasta la fecha la familia de Fátima sigue exigiendo justicia, porque uno de sus agresores, José Misael, al ser menor de edad, solamente le dieron una condena de 5 años. Y para rematar esta historia, la misma familia y allegados de los criminales han infundido amenazas y miedo sobre la familia de Fátima. Es un caso de completa revictimización hacia la familia Quintana Gutiérrez. La mamá de Fátima ha concedido bastantes entrevistas a diferentes medios y a diferentes podcasts, el cual yo les podría recomendar que vayan a escuchar Relatos Forenses, donde la señora cuenta la historia. Es una historia sumamente horrible, una historia muy triste. La mamá de Fátima pide que se reforme la ley para que los menores de edad que cometan este tipo de crímenes realmente tengan las condenas que se merecen. Hace unos meses también un caso que sacudió al país, de que la Fiscalía de Querétaro acusó a una menor de 14 años que fue violada y tuvo un aborto. La Fiscalía de Querétaro buscaba 3 años de prisión para la menor y buscaban una indemnización para su violador por 500,000 pesos, un chiste total. Este caso se hizo súper mediático y viral en redes sociales, y fue por esto que la Fiscalía de Querétaro desestimó este caso, porque al final toda la presión cayó sobre ellos. El grupo feminista ADAX Digitales estuvo detrás apoyando a la menor para que tuviera un buen acompañamiento. Y pues al final se iniciaron procesos contra los servidores públicos que incurrieron en falla u omisión. Y la verdad es que me parecía hasta irreal que este tipo de cosas estuvieran sucediendo en nuestro país. En Argentina, la niña Kim Gómez, de tan solo 7 años de edad, falleció a manos de 2 menores de edad, los cuales tenían 14 y 17 años. Su muerte fue un acto completamente brutal. Estos 2 menores de edad asaltaron a la mamá de Kim, la cual iba en su vehículo, y la bajaron a la fuerza. Los menores de 14 y 17 años fueron acusados por la fiscalía, y la cual comunicó que habrían 2 audiencias de los acusados. Para el de 17 años, la fiscalía tiene previsto pedir prisión preventiva, mientras que para el de 14 una medida de seguridad definitiva, que implica privarlo de su libertad en un instituto cerrado de menores, dado que por su edad no es imputable. Les soy sincera, todo este caso es completamente monstruoso, es horrible, te deja un nudo en la garganta cuando escuchas esto. Y el de 17 años fue entregado por su padre a la fiscalía. Estos 2 menores ya habían cometido varios crímenes durante mucho tiempo. A estos menores ya los habían acusado, y la misma policía les dijo, o le dijo al padre del de 17 años, que no podían hacer nada, que porque su hijo era menor de edad. A ese grado llegaron. Yo ni siquiera me puedo imaginar el dolor de los papás de la niña. Y esto nos deja reflexionando acerca de la pregunta que les hice hace rato. ¿Ustedes opinan que se deberían reformar las leyes? Tanto aquí en México como en Latinoamérica. Debemos entender que obviamente las leyes no se pueden cambiar en 15 días o de una forma tan rápida, sino que son procesos, y son procesos que a veces son bastante lentos, que no nos gustaría que fuera así. ¿Ustedes realmente creen que se deberían reformar las leyes de menores? ¿Deberían tener castigos más severos? ¿O ustedes apostarían por la educación? ¿O qué es lo que proponen? Considerando este tipo de casos,